Constitución Política, ahí pueden ustedes leer de que el Estado cumple una función pública a través de tres grandes ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, y que trabajan armónicamente, pero que son autónomas e independientes. Entonces hay un control político sobre el presidente. Hay un control político que se ejerce sobre las autoridades. Hay pesos y contrapesos, controles dentro de la misma constitución política entre las mismas autoridades. La rama judicial se encarga de administrar justicia, inclusive de muchas veces procesar a los mismos congresistas cuando los congresistas cumplen o cometen actos de corrupción. Entonces, lo que se busca es generar un punto de equilibrio y ese es el fin del derecho. Entonces, fíjense que para mirar qué papel cumple el derecho, hay que mirar el derecho en relación con la sociedad y con el Estado. El derecho en relación con la sociedad y con el Estado. Entonces, hay una frase que dice ubi societa ibi jus. Copiémosla. Miren cómo se escribe. Ubis societas ibis jus. Si jus es derecho, por jus se entiende derecho, y por societa, sociedad. ¿Qué creen ustedes que significa esa frase? Ubis societa. Donde hay sociedad hay derecho. Correcto. Donde hay sociedad hay derecho. ¿Qué significa eso, hombre? Que concebir una sociedad sin derecho es un imposible. ¿Qué sería de una sociedad sin derecho? Caos, anarquía. Le pregunto a mis estudiantes, ¿podríamos concebir una sociedad sin derecho? No, profesor. Difícilmente. La misma sociedad, por falta de derechos, se aniquilaría, se eliminaría, se acabaría. ¿Por qué? Porque no Una barbarie total. No habría orden, no habría organización, no habrían unas instituciones. Entonces, tal vez una sociedad sí diga. podría ser una sociedad, pero en una sociedad moderna, en una sociedad civilizada. Sí, sería pues, no sé si sea sociedad o no, sería volver a la comunidad primitiva. Allá en la comunidad primitiva, ahí no había derechos, pero ¿qué había? Una barbarie, la imposición de la fuerza, la ley del más fuerte. Todo el mundo entraba y hacía lo que quisiera en otros estados, en otras tierras. Correcto, entonces fíjense, tenemos entonces que... Porque como lo dijo usted al comienzo, Estados Unidos también lo hace y eso que tienen Estado social de derecho. Sobre pretexto de un equilibrio mundial, ¿no? Intervienen a otros estados. Como lo dijo Bolívar, ¿se acuerda? Sí. Estados Unidos está predestinado por la providencia a plagar de miseria y destrucción a los países en nombre de la libertad y el orden. Correcto, en nombre del derecho, ¿eh? Lo hacen en nombre del derecho muchas veces. Claro. Bien. Entonces, sociedad, derecho y Estado son fenómenos simultáneos. Que digamos que primero fue la sociedad, que primero fue el Estado, que primero fue el derecho, fueron fenómenos simultáneos en el mundo. La sociedad se sirve del derecho para obtener un orden, una organización. Y el derecho, a su vez, se transforma de acuerdo con el avance social. Yo no sé si ustedes están dando una materia que se llama sociología jurídica. ¿Sí están dando o no? Sí, señor. ¿Pero cómo se llama? ¿Sociología del derecho o sociología jurídica? Sociología sola. Ah, sociología. Pero entonces es el origen, desarrollo
avance, transformación de la sociedad, pero no es sociología jurídica de cómo la sociedad impacta el derecho y de cómo el derecho impacta a la sociedad. Fíjense ustedes, ¿cómo impacta a la sociedad en el derecho? La sociedad, las transformaciones sociales hacen que el derecho también se transforme. Si vivimos una sociedad digital, el derecho también tiene que estar de acuerdo con esas transformaciones digitales. Y el derecho tiene que hablar de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el derecho. Entonces, sí, dígame. Profe, un claro ejemplo también es, hay muchas falencias en el tema de la inclusión con estas comunidades que son los gays, bisexual. También hay bastantes falencias que me imagino que hay que acomodar leyes a ellos. Claro que sí, las reivindicaciones de la LGTBI, todas las reivindicaciones sociales han sido obtenidas a partir de la Corte Constitucional, quien ha generado todos unos precedentes judiciales en favor de estos grupos marginados, ¿no? Y tienen verdaderos derechos. Entonces, las transformaciones sociales hacen que el derecho se transforme y a su vez el derecho se transforma de acuerdo con la sociedad, de acuerdo con las transformaciones sociales. Si en la sociedad aparecen nuevos delitos, por lo menos en la sociedad no se conocían los delitos informáticos, aparecieron los delitos informáticos y el derecho tiene que pronunciarse, tiene que regular, tiene que coger esas conductas y llevarlas a la categoría de delito y sancionar todos los delitos informáticos. Fíjense entonces cómo el avance social impacta en el derecho y de cómo el derecho impacta en la sociedad. Por eso el sociólogo Max Weber, no se lo han mencionado a ustedes en sociología. Sí, señor. Max Weber dice que la sociedad crea, extingue y modifica el derecho. La sociedad crea, extingue y modifica el derecho. Claro, las transformaciones sociales crean nuevas formas de conducta y a su vez eliminan muchas normas jurídicas, quedan en desuso por las transformaciones sociales. Bien, entonces, a su vez el Estado también orienta y organiza toda una sociedad. Y el Estado, oigan bien, se sirve del derecho. ¿Para qué? Para legitimarse frente a la sociedad. O sea, son tres caras de una misma realidad: sociedad, derecho y Estado. Son tres caras de una misma realidad. La sociedad se sirve del derecho y el derecho se sirve de la sociedad. A su vez, el Estado se sirve del derecho y el derecho del Estado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿quién es el que aplica el derecho? El Estado. ¿Quién es el que hace efectivo el derecho? El Estado. A través de la organización que ustedes vieron en el 113 al 121 de la Carta Política. Les pregunto, ¿quién elige al presidente? El pueblo. El pueblo. ¿Quién elige a los congresistas? El pueblo. El pueblo. ¿Quién reforma la Constitución? ¿Quién la puede reformar? El Congreso, el pueblo, a través de una asamblea constituyente. Entonces, fíjense ustedes cómo el Estado se sirve del derecho para legitimarse. ¿Qué quiere decir legitimarse? Que tú aceptes la autoridad del Estado. ¿Sí me están escuchando? Hay un micrófono abierto. Cierren los micrófonos. Entonces, ¿qué obtiene el Estado a través del derecho? La legitimación. ¿Qué
los gobernados acepten la autoridad del Estado. ¿A través de qué? A través de un juego político y legal, en donde entra en juego el derecho. A través del derecho que generamos nosotros, la Constitución política. ¿Y la Constitución política qué contiene? El Estado que somos. ¿Y qué termina aceptando el pueblo? La autoridad del Estado. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cree que él originó toda esa organización. ¿Quién es el constituyente primario? ¿Quién es el constituyente primario? O sea, el que crea la Constitución política, ¿a nombre de quién es? ¿A nombre de quién se hace la Constitución política? A nombre del pueblo. El constituyente primario es el pueblo, somos nosotros. ¿Quién generó la Constitución política de 1991? ¿Quién la generó? ¿Me puede leer el preámbulo de la Constitución política? Léame el preámbulo, el inicio de la Constitución política. ¿Qué dice? El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus... ¿Están escuchando? ¿A nombre de quién se hizo la Sí, Constitución? señor. A nombre El pueblo de Colombia. Del pueblo de Colombia. Del soberano. Ese es el creador de la Constitución política. El constituyente primario es el pueblo. Léemelo entonces, a ver, ¿qué dice? El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga lo siguiente. Entonces, les pregunto a mis estudiantes, ¿quién decretó y promulgó la Constitución política? ¿Quién la decretó? ¿Quién la promulgó? ¿Quién la expidió? Claro, pero ¿a quién representaba la Asamblea Nacional Constituyente? Al pueblo. El pueblo de Colombia, constituyente primario. Entonces, fíjense que el derecho sirve para legitimar el Estado. ¿Por qué aceptas tú la autoridad del Estado? Porque tú eres el que generó ese Estado, porque tú eres el que generó esa autoridad, porque tú lo elegiste. ¿Y eso dónde está? En la Constitución política. Tú elegiste al presidente, tú elegiste a los congresistas. A los jueces no. Los jueces entramos por concurso a nivel nacional y tenemos que quedar de primero para que nos elijan. Y es una lucha a nivel de Colombia. No es fácil ser juez o magistrado, eso es difícil. Yo me he ganado los 3 exámenes, el de juez municipal, el de civil de circuito, y últimamente me gané el de magistrado, pero ahí empezó la pugna, el debate, la lucha, y está eso embolatado ahora mismo. Vamos a esperar que la Corte Constitucional se pronuncie en un mes, a ver si nos restablece el derecho a los que ganamos el concurso último. Dios quiera. Entonces, fíjense ustedes, esta conjugación entre sociedad, derecho y Estado es importante. Esta expresión ubi societa ibi jus, donde hay sociedad, hay derecho. ¿Qué quiere decir eso, hombre? Que no se concibe una sociedad sin derecho y sin Estado. El Estado se sirve del derecho y a su vez la sociedad se sirve del derecho y del Estado. Entonces conjugan una trilogía fundamental que se sirven mutuamente. Y entonces continuamos. Y ahora vamos a mirar cuál es la idea. Generar un concepto del derecho.
Ya saben que el derecho lo regula todo, por lo tanto es casi imposible capsular una definición del derecho en un concepto. Es difícil. ¿Por qué? Porque el derecho tiene multiplicidad de objetos de conocimiento. El derecho tiene como objeto de estudio la ley. El derecho tiene como objeto de estudio la jurisprudencia. El derecho tiene como objeto de estudio la conducta del hombre. El derecho tiene como objeto de estudio las normas jurídicas. El derecho tiene como objeto de estudio la costumbre. El derecho tiene como objeto de estudio la doctrina, el negocio jurídico, los tratados internacionales. Y hay muchas escuelas del derecho, como el derecho positivo, el derecho natural, la escuela neoconstitucional, la escuela del realismo jurídico. Y cada escuela tiene su propio concepto del derecho. Es una dura labor tratar de definir el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho no es un objeto que yo pueda agarrar. El derecho no es una silla que ocupa un lugar en el espacio y que yo pueda utilizar como la silla. Por lo menos yo puedo decir que la silla es un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y que sirve para sentarse. O un libro, un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y que sirve para leerlo, para estudiar, para ilustrarse. Del derecho no puedo decir lo mismo, porque el derecho es un concepto. Y definir un concepto dentro de las ciencias sociales es una tarea ardua, más si se tiene en cuenta que el derecho lo regula todo, o la naturaleza o la característica especial de la omnipresencia del derecho. El derecho está en todas partes. Y fíjense cómo el derecho lo regula todo. Cuando un niño nace, ¿qué se exige para que ese niño pueda individualizarse, tenga una personalidad? ¿Qué se exige? Un certificado de nacimiento. El registro civil de nacimiento. ¿Y quién impone esa regla? El derecho. Y después, para entrar a la escuela, te exigen unos requisitos. Y luego entras a primaria y también te exigen unos requisitos impuestos por el derecho. Y después entras a la universidad y también tienes una serie de requisitos. Tienes que presentar un examen, ganarlo. Y después tienes que hacer 10 semestres y ganar tu carrera. ¿Y quién regula todo eso? El derecho. Lo que llamaba Norberto Bobbio. Mírenlo aquí donde está, en el cursor. ¿Lo están viendo aquí donde está el cursor? Sí, señor. Escríbanlo. Norberto. Nada, profe, no lo veo. Aquí está, míralo. Abajo, compañero, la última línea. Aquí. Norberto Bobbio, con doble B. Él dice, mira. Ya lo encontré, ok. Dice, mira, el derecho coloca carteles indicativos en el transcurrir de tu vida. Carteles indicativos, te va diciendo qué tienes que hacer. Cuando naces, tienes que buscar un registro civil de nacimiento. Después a la escuela, tienes que cumplir con unos requisitos. Después en primaria, otros requisitos. Después en la universidad, otro requisito. ¿Y quién establece todo eso? El derecho. Y luego cuando trabajas en la empresa hay un reglamento Laboral. Un reglamento laboral, de higiene, de seguridad social, que tienes que cumplir. Y tienes que cumplir un horario. Y tienes que el manual de convivencia que llaman. asumir una conducta en la empresa.
¿Y quién regula todo eso? El derecho. Y luego cuando coges un bus para ir a tu casa o para ir a la empresa, pues tienes que pagar un pasaje y celebras un contrato de transporte. Y cuando vas a coger una casa, tienes que comprarla, o si no, arrendarla, y tienes que celebrar un contrato de arrendamiento. Y finalmente mueres. ¿Y qué hace el derecho? Regular tu muerte, establecer una sucesión por causa de muerte y decir cómo se van a repartir los bienes que dejaste y entre quiénes se van a repartir. ¿Quién lo establece? El derecho. Entonces, fíjate lo complejo que es definir el derecho. ¿Cómo podríamos encuadrar en un concepto del derecho todo el derecho? Pareciera que es un imposible físico por la multiplicidad del objeto de estudio. Sin embargo, vamos a dar algunos caminos, vamos a dar algunas indicaciones bien. Bien. Primero vamos a hablar, para empezar a construir un concepto del derecho, de la etimología de la palabra derecho. ¿De dónde proviene la palabra derecho? Ese término que ustedes conocen como jus. Ustedes van a encontrar en los diferentes libros lo que es el jus positivismo, el jus naturalismo, que no es otra cosa sino derecho positivo o derecho natural. La palabra jus significa derecho. Ese término jus o derecho viene del término latino mandar, o sea que esa expresión jus o derecho significa mandato, mandar, Profe, ordenar. que Sí, dígame. también proviene del latín directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma. Correcto, correcto. Entonces, este término derecho también proviene de la palabra dirigir o directo, lo que va correctamente, lo que se conduce rectamente. O sea, que si estás estudiando derecho para torcerte, porque muchos estudian el derecho para sacar provecho, ¿no? Para saber cómo burlar la ley. Fíjate que estarías Así le contradiciendo. dicen a uno, estás estudiando derecho para ser torcido. Exactamente. Y Así le fíjate, dicen a uno. y fíjate que el origen del derecho, mira lo que es el derecho. El origen del derecho significa mandar, mandato, dirigir, directum, lo que conduce correctamente, lo que conduce rectamente. O sea, que el derecho conduce o debe conducir hacia lo correcto. Esto hablando de la palabra, de la etimología de la palabra derecho. Continuamos entonces. Entonces, fíjense que vamos a establecer que el derecho tiene un contenido polisémico. Ojo que me estoy deteniendo. Cuando me detengo, todas esas son sticks, todas esas son proyecciones de lo que será el examen, de las preguntas. Cuando te digo, hey, mira, ojo con esto, mira esto, entiéndeme esto, ojo con la etimología de la palabra derecho, ojo con lo que te estoy diciendo en cuanto a que el derecho establece carteles indicativos desde cuando naces hasta cuando mueres. Norberto Bobbio. Ojo con Edgar Bodenheimer. Te estoy enfatizando el examen o de lo que te voy a preguntar. Y entonces aquí encontramos una palabra que significa polisemia.
la palabra te lo dice y te lo indica si fraccionamos varios. Si fraccionamos esto en dos palabras, sería polisemia. Poli, varios. Semia, significado. ¿Qué sería entonces la polisemia? El derecho tiene varios significados, la palabra derecho, profesor. Perfecto. Entonces, fíjate que el derecho tiene significado de facultad. Tengo derecho a vivir. Cuando digo tengo derecho a vivir, es la facultad que tengo de vivir. Derecho se equipara a facultad. Cuando Kelsen dice que el derecho es un conjunto de normas que tiene un objeto y un método de estudio, se equipara el concepto del derecho a ciencia. Cuando digo yo, el derecho a la vida es inviolable, ese es un principio. Entonces, el derecho tiene significado a principio normativizado en la Constitución política. Como les decía, es una especie de derecho natural normativizado. El derecho a la vida es inviolable. Epa, se positivizó. Ese derecho natural se positivizó en la Constitución política y está allí positivizado. Entonces, la vida es inviolable o el derecho a la vida es inviolable. El derecho se asemeja a principio. El derecho es ineficaz. La palabra ineficaz significa que no se cumple. Muchas veces el derecho es incumplido. Señores, muchas veces el derecho no se cumple. Se viola. Entonces muchas veces el derecho es ineficaz. Aquí tendrá valor de sociología, del concepto sociológico. El derecho tendrá un valor sociológico. El derecho es lo que dirán los jueces. Se asemeja a la escuela del realismo jurídico, que la vamos a estudiar más adelante, no se preocupen. Por ahora, simplemente aquí, de esta diapositiva, aprende que el derecho tiene un contenido polisémico. Repito para que lo apuntes bien. El derecho tiene un contenido polisémico. ¿Qué significa, señores estudiantes? Cuando digo... Tiene varios significados. Claro, que tiene varios significados. El derecho puede tener significado de facultad, el derecho puede tener significado de ciencia, el derecho puede tener un significado sociológico, el derecho puede tener un significado de principio. Profe, y cuando se dice la expresión no está en derecho. Eso no está ajustado a derecho. Aquí se asemeja a que no es justo, ¿verdad? A un concepto de justicia. Eso no está ajustado a derecho. No está conforme a derecho. Es decir, ahí se está viendo como el derecho de que una especie de que el derecho puede estar violado o vulnerado. El derecho se viola también. El concepto de violación del derecho. Tu conducta no está ajustada a derecho. Significa que tú hiciste una violación a las reglas o a las normas jurídicas. Entonces, para que ustedes entiendan el gran compromiso que ustedes tienen frente al derecho. El derecho tiene un contenido polisémico. El derecho tiene multiplicidad de objetos de conocimiento, multiplicidad de objetos de estudio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a emprender en las próximas clases, señores? Ustedes no vivieron la presencialidad en la Universidad del Atlántico porque apenas están empezando. Pero a esta hora, los estudiantes comenzaron a moverme los pies y a moverme el escritorio. Que no pasaba el bus, profe. Claro que nos dejaba el bus, profe. ¿Qué pasa? Nos está dejando el bus. Y yo me iba volando de la universidad también porque se oscurecía.
Y muchas veces en la Universidad del Atlántico se metían gente y hasta nos atracaban. Nos atracaban. Y en el bloque atracan. Ya nos van a asustar. No, en serio, el bloque atracaba, hubo un tiempo, ya no, ya. Claro, Ya claro, no, ya la hay más universidad. seguridad. Esperemos que no. Claro que no. Anda, no, ¿cómo así? Ya no. A nosotros no nos toca en el E, Están nos toca atracando. en el que No, está. pero ya no, ya hay Los seguridad. buses de colitoral, los buses de colitoral. Profe, El de Colitoral pasa hasta las 9. los que tuvimos la oportunidad de estudiar en la sede centro cuando... Mierda, y entonces, ¿cómo me vengo yo para acá para Soledad? Colitoral. En bus. Transmetro. Pasa hasta las yo 9 y iba para la clase con el profesor Vizcaíno hasta las 9:30. No, Colectivo. yo lo Alguien te suelto pasa las notas. El bus amarillo. El profesor nos suelta a las 9. Yo lo suelto Colectivo, antes. colectivo. A las 9 los estoy soltando. Bueno, y a esta hora también ya los estoy soltando. Excelente. Se vuelve cansón. Profe, una pregunta. Salimos Ajá. con la bendición de Dios. Claro. A mí me matricularon por extensión, pero yo recuerdo que esta materia tenía como, aparte de las 3 horas seguidas, 1 hora aparte. Ya no es así. No, nada más son 3 horas. Ah, porque no me sale en el horario. Ok, Bueno. muchas gracias. Señores, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Vamos a buscar conceptos de derecho positivo. Ya saben la regla que les dije. ¿Qué les dije cuando investigan y cuando lean los conceptos de derecho positivo que tienen que decir en clase? ¿Qué es, qué hace y cómo lo hace? No, Y mencionar al autor. claro, la fuente. Profe, por favor, disculpe, repita cuál es la actividad. Vamos a buscar los conceptos de derecho positivo. Pero cuando me mencionen, ¿Qué más? me mencionan la fuente, según García Máinez, según Monroy Cabra, según Edgardo Vizcaíno, según Aristóteles, según Platón. El derecho positivo es esto. Me van a buscar qué es el derecho natural. Me van a buscar. Profe, ¿ya usted colocó eso? No. Tranquilo, que ahora me vas a Usted hacer puso todo esto. la diferencia entre derecho positivo y derecho natural. Pero vas a mirar todo esto. Mira todo lo que está aquí. ¿No estás viendo la diapositiva? Bueno, ¿qué es el derecho positivo? ¿Qué es el derecho natural? ¿Qué es el derecho objetivo? ¿Qué es el derecho subjetivo? ¿Qué es el derecho público? ¿Qué es el derecho privado? ¿Qué es el derecho procesal? ¿Qué es el derecho sustancial? Hasta allí. ¿Entendido, señores estudiantes? Sí, señor. Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, señores, les deseo que descansen, que amen el derecho. Profe, pero la vamos a desarrollar en clase otra vez, así, como esta. Claro, yo los voy a escuchar y yo desarrollo la clase con ustedes. Pero ustedes me Claro, tienen que traer, ustedes mejor. tienen que estar en constante investigación. Trabajar, buscar el conocimiento y traerlo a clase. Aportarle al profesor. Y yo voy a preguntar sobre estos conceptos que están ahí. ¿Entendido? Profe, pero según diferentes autores. Claro que sí. ¿Cómo? Según diferentes autores. Como ustedes quieran, de los autores que ustedes, Monroy Cabra, García Máinez, lo que ustedes quieran. Bueno, profe, lo puedo repetir primero.